Hay una larga fila en la entrada de la cripta. Mucha gente quiere ver el cuerpo de Santa Clara. Es un momento muy emocionante para todos pasar al menos algunos segundos aquí abajo. Subiendo aquí por el convento de las Clarisas, donde se quedaba Santa Clara. Este es el lugar donde nos cuentan que ocurrió un milagro. El Papa le había pedido a Clara que bendijera los panes aquí en el oratorio, y en el momento en que ella hizo la señal de la cruz, aparecieron cruces sobre los panes que estaban aquí. Este era el dormitorio. Tenemos que imaginar camas de paja, todo muy sencillo, pocas cobijas, hacía frío de verdad. Santa Clara iluminó, y aquí, cuando llegue, va a iluminar. Entonces Santa Clara puede acabar con las tormentas, puede hacer que el cielo se ilumine. ¿Y cómo le pedimos eso a ella? ¿Existe alguna manera? Ofrécele huevos a Santa Clara y el cielo se aclara. Los huevos, al final de cuentas, son el símbolo de la fertilidad y la esperanza. Incluso el Papa Francisco ya lo ha hecho. Nuestro especial de hoy es una oda a Santa Clara. Santa Clara, aclara estos aires, danos vientos regulares y favorables, estos mares, estos aires, aclara. Santa Clara, danos sol. Así es, Santa Clara inspiró a muchos poetas. Manuel Bandeira habló de ella, como acabamos de escuchar ahora en su oración para aviadores, y tantos otros hablaron de Santa Clara. Hoy estoy en Asís, Perugia, para contarte la historia de una santa muy importante, especial, y que convivió muy de cerca con uno de los nombres más grandes de la historia del cristianismo. Una santa que fue profundamente influenciada por los valores de San Francisco y que tuvo que abandonar todo, dejar a su familia, el sueño de sus padres de un matrimonio rico, todo eso. Santa Clara nació como Chiara Ofreduccio en el año 1194, aquí mismo en Asís, en la misma ciudad de San Francisco. Provenía de una familia noble y, siendo niña, huyó de Asís varios años por una guerra entre nobles y burgueses. Cuando regresó, tuvo un primer y arrollador contacto con aquel que todavía era llamado simplemente Francisco. Clara Ofreduccio aún era una adolescente cuando se encontró con San Francisco, que todavía no era santo, pero ya era considerado un santo en vida. Por primera vez fue aquí, justo en este lugar donde estoy, donde hoy está la iglesia. Nada de esto existía aquí entonces, y ambos se vieron. Y ella escuchó la predicación de Francisco de Asís y quedó muy impresionada y muy conmovida por su mensaje de caridad y dedicación a los demás. Pero en esa época aún era la Edad Media. Una chica de 15 o 16 años, como era Clara en ese momento, debería estar casándose o incluso ya casada, pensando en tener hijos. Pero entonces, cuando llegó a casa y les dijo a sus padres que quería dedicarse a la religión, posiblemente yendo a un convento, convirtiéndose en monja, los padres dijeron que no, querían que ella se casara, cumpliera sus expectativas y tuviera hijos. Pero Clara enfrentó a sus padres y decidió seguir los pasos de San Francisco. Para imaginar la escena tenemos que pensar que no había nada de esta iglesia aquí. Solo esa capillita allá al fondo, conocida como porciúncula, justamente por ser una pequeña porción, un pequeño lugar. Fue en un domingo de Ramos que Clara, la niña Clara, vino hasta aquí queriendo liberarse de sus padres, queriendo definitivamente decirles no a sus padres. ¿Y saben quién la recibió aquí? Fue el propio San Francisco, que venía mucho a este lugar, quien la recibió y escuchó de Clara que ella quería convertirse en monja.
También se cuenta que fue aquí donde San Francisco cortó el cabello de la niña Clara, queriendo mostrar una señal de desapego, como si ella hubiera dejado esa vida atrás de una vez por todas para comenzar una nueva vida como monja. Pero los padres no se lo pusieron fácil a Clara, no, ellos vinieron tras ella. Y luego, para empeorar la situación después, la hermana de Clara, Catarina, también vino a unirse a San Francisco. Pero esta vez los padres no lo aceptaron, no. Fueron hasta allá, agarraron a Catarina, la amarraron, la sacaron a la fuerza, intentaron sacarla, no podían, intentaron sacarla del convento, y Clara siguió rezando. Pero entonces se cuenta que, como por un milagro, en medio de esa oración, Catarina se puso tan pesada, que sus padres no pudieron sacarla de ahí. Catarina no solo se quedó en el convento, sino que más tarde se hizo conocida como Inés de Asís. ¿Y cómo son las cosas, verdad? Un tiempo después, mucho más tarde, ya viuda, la madre de Clara y de Catarina, aquella que había hecho todo ese escándalo con el padre, amarrando a la niña, sacándola, intentando sacarla de ahí, pues la madre también terminó uniéndose al convento. La gente aquí en Asís cuenta que Clara, la joven Clara, defendió la ciudad y protegió a Asís 2 veces. Pero te preguntas, ¿cómo es posible si Clara no era guerrera ni fue a la guerra? ¿Cómo hizo eso? Lo que se dice es que cuando los enemigos intentaron escalar los muros de Asís, Clara puso una hostia aquí en la ventana del convento para proteger la ciudad. Y por eso, cuenta la tradición, Asís habría sido protegida y no destruida. La segunda vez, lo que se cuenta es que la oración de Santa Clara habría provocado una tormenta devastadora para los enemigos. La hermana Clara vivió la mayor parte de su vida en el convento de esta iglesia dedicada a San Damián. Subiendo aquí por el convento de las Clarisas, donde estaba Santa Clara, este es el lugar donde nos cuentan que ocurrió un milagro. El Papa le había pedido a Clara que bendijera los panes aquí en el oratorio y, en el momento en que ella hizo la señal de la cruz, aparecieron cruces sobre los panes que estaban aquí. Este era el dormitorio. Tenemos que imaginar camas de paja, todo muy sencillo, pocas cobijas. Hacía mucho frío y las Clarisas enfrentaban un invierno muy complicado aquí adentro. Este es el comedor. No podemos entrar porque todo aquí es de la época de Santa Clara. Aquí estamos viendo las cubiertas de las mesas. Son todos del siglo XIII, todo es muy antiguo, solo los frescos fueron hechos en el siglo XVII. Pero por eso el lugar está muy bien preservado y solo podemos mirar. Se puede sentir cómo era la vida aquí. Entre las Clarisas en la época de Santa Clara,
Santa Clara se inspiraba mucho en el trabajo de Francisco de Asís. Francisco era su maestro y su guía, con él aprendía, y por eso ella quiso que las mujeres pobres de San Damián, que era su orden, siguieran los mismos valores del futuro santo. Por eso, ella propuso que las mujeres, las monjas, en realidad, las mujeres pobres, que eran las monjas de su comunidad, sobrevivieran solo de su propio trabajo y de pequeñas donaciones. Y mira qué interesante. La regla de Clara, con ideales de igualdad, clausura, oración continua y pobreza absoluta, fue aprobada apenas 2 días antes de su muerte. Clara de Asís falleció a los 59 años en 1253. Se le atribuyeron muchos milagros, tanto en vida como después de su muerte. Ella fue fundadora y responsable de la orden que, después de su muerte, pasó a llamarse la Orden de Santa Clara. La Orden de las Clarisas, que ya tenía conventos en varios lugares de Europa. Para entonces, Clara era mucho más que una discípula de San Francisco, lo cual no era poca cosa, ¿verdad? Fue canonizada 4 años después de su muerte y poco después decidieron dedicarle una iglesia. Desde aquí arriba veo un paisaje maravilloso de Asís, con muchos olivos, edificios antiguos, una vista inspiradora en todos los sentidos. Y con este sol además para que hablemos de Santa Clara, ¡qué inspirador! Esta basílica aquí antes no estaba dedicada a Santa Clara, un día fue una iglesia dedicada a San Jorge. Aquí en Asís las cosas cambian mucho, la religión es intensa. Con el paso de los años, las iglesias se construyen al lado o encima de antiguas iglesias. Y bueno, ahora la Basílica de Santa Clara tiene dentro de ella una capilla de San Jorge, pero está dedicada a esta santa tan importante aquí para Asís. Ahora quiero invitarte a entrar conmigo a la Basílica de Santa Clara para hacer una visita que es muy sagrada para todos los católicos que vienen hasta aquí. Vamos a entrar en la cripta donde está el cuerpo con los restos mortales de Santa Clara. En la basílica, la capilla de San Jorge resguarda este hermoso crucifijo, pintado en madera en estilo bizantino del siglo XII. Es una obra de arte fundamental en la vida de San Francisco de Asís, el maestro de Santa Clara. Lo que la tradición nos cuenta es que fue delante de este crucifijo y por medio de él que Francisco se comunicó con Jesús cuando recibió la petición de reformar la iglesia. Algunos detalles de la pintura son interesantes. A pesar de que Jesús tiene las manos y los pies heridos, los clavos ya no están ahí. Representa a un Cristo libre de tortura y muerte. En la capilla del Sagrado Sacramento, antes de Santa Inés, están enterradas Inés, hermana de Santa Clara, y otros familiares. Bajando las escaleras, llegamos a la cripta de la Basílica, donde se encuentran los restos mortales de Santa Clara de Asís. Hay una fila bastante grande aquí en la entrada de la cripta, con mucha gente queriendo ver el cuerpo de Santa Clara. Es un momento emocionante para todos. Forma parte de la visita a Asís. Pasar al menos unos segundos aquí abajo. Tenemos que pensar que este fue un trabajo de preservación realizado aún en la Edad Media, con algunos cuidados a lo largo de este tiempo. Y claro, no es el cuerpo de Santa Clara lo que vemos por fuera. Hoy en día es un trabajo con algunos otros materiales diferentes a los de aquella época. Con cera que conserva reliquias dentro de ese cuerpo. Aquí también hay reliquias de Santa Clara y de San Francisco. Hay mechones del cabello de Santa Clara. El cordón de Santa Clara, el famoso cordón de San Francisco, que representa la sencillez de los franciscanos hasta hoy.
y algunas otras ropas usadas por estos grandes santos de Asís. Ahora, después de todo esto que ya sabes sobre Santa Clara, ¿sabías o recuerdas que ella también es patrona de la televisión? Es una historia interesante y conmovedora porque ella ya era muy viejita. Quería acompañar la misa de cualquier manera, pero no podía salir de su cuarto, de su dormitorio en el convento. Y se quedó mientras las demás hermanas iban a misa. Dentro de la casa ella tuvo una visión. De repente las paredes desaparecieron. Ella empezó a asistir a la misa, empezó a ver todo sucediendo frente a ella. Más tarde entendieron que era como si ella ya estuviera anticipando la idea de la televisión, que solo vino a existir siglos después, más de 700 años después. Lo que Santa Clara contó es que ella podía ver el altar, podía ver al Padre e incluso escuchar los cantos litúrgicos durante la misa. Era como si ella tuviera una ventana invisible en la que todo sucedía dentro de su dormitorio.